Ahora sí, arrancamos. Él es Luis Felipe, alias Luis Felipe. Y me acompaña Andrés alias Faber. Hoy día estamos con Alonso Cárdenas, politólogo, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Especializado en temas de transporte. Especializado en temas de transporte. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días. Gracias. Sí. Y bienvenidos a otro programa de Globalnomics, Globalnomics, su programa de economía y noticias internacionales. El día de hoy, efectivamente, Faber, tenemos un tema que afecta los temas de economía. Es un tema también global porque estamos primeros en un ranking, entiendo, como los peores en temas de tránsito, ¿no? La movilidad urbana en Lima se ha vuelto insostenible. Y estamos en un contexto en el que vamos a celebrar un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad, una ciudad que nos maltrata día a día, el transporte nos maltrata, ¿no? Cuéntanos, Alonso, ¿cuál es la situación que estamos viviendo hoy? Porque lo que vemos es el resultado, es un síntoma, digamos, de malas decisiones, de autoridades que no están haciendo bien las cosas, ¿no? Cuéntanos cuál es el contexto en este momento de la ciudad y por qué estamos así. Bueno, realmente lo que se ve en el Perú es la consecuencia de una sumatoria de decisiones erróneas, ¿no? Y sobre todo de enfoques equivocados. Primero, en el gobierno del expresidente Fujimori, en 1992 se liberaliza el transporte público, ¿no? Es decir, el Estado ya no va a tener ningún tipo de regulación en el decreto famoso, decreto legislativo 661, y pues a lo Javier Milei, ¿no? El transporte va a ser libre mercado, ¿no? En ese momento recuerdo cualquier ciudadano, por ejemplo Faber o yo, podríamos comprar unas 4 combis, contratar 4 choferes y hacer una ruta y nadie nos decía nada, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Entonces, toda la regulación, la intervención que tenía el Estado sobre el transporte público se elimina y se deja en las garras ya no del libre mercado, sino del mercantilismo, es decir, del capitalismo primitivo, no el capitalismo salvaje. Pero esto fue en 1992. Han pasado ya 23 años, no, 33 años. 33 años, claro. Y ningún gobierno después ha podido corregir ese, digamos, pecado capital que en el 92 Lima tenía muchísimos problemas, pero no era la ciudad más contaminada de América Latina, lo era la Ciudad de México, y tampoco era la ciudad donde más accidentes de tránsito había, y tampoco era la ciudad más con peor tráfico de la región. Ahora, 33 años después del decreto legislativo 661, Lima es la ciudad con mayor accidentes de tránsito de la región, la que peor calidad del aire tiene y además donde más horas hombres se pierden por congestión, tráfico, problemas de movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, el origen de esta catástrofe es en 1992, pero los gobiernos posteriores pues se lavaron prácticamente las manos y no han implementado una serie de políticas públicas para corregir esta situación. De hecho, las decisiones han agravado el panorama y ahora estamos, como les digo, en la ciudad con más accidentes de tránsito, con peor calidad del aire y donde más horas hombres se pierden por problemas de tráfico. Claro, incluso, claro, nos podemos remontar a los 90s para ver cómo este error enorme, en primer lugar es una manifestación de cómo el libre mercado no funciona para todo, ¿no? Hay cosas donde funciona y cosas donde no, como el transporte público, donde sí tiene que haber una regulación, una intervención del Estado. Pero un cuarto de siglo después de que acabó el periodo de Fujimori, tenemos una prolongación del statu quo de esas cosas, ¿no? Previamente también teníamos una ciudad que crecía, estaba creciendo en desorden, pero en el crecimiento de los últimos 30 años podemos también ver que Lima ha hecho, en vez de un crecimiento planificado, una metástasis, ¿no? O sea, se ha expandido por donde ha podido y esa metástasis pues hace que todos los lugares de nodos de circulación de sus habitantes se vean interrumpidos unos con otros, ¿no? La falta de planificación, la falta de una visión a futuro, todos esos temas probablemente están incidiendo ahora en este problema del transporte por el cual a veces nosotros llegamos o tarda ciertos compromisos o se nos retrasa de repente diferentes cosas de la agenda. Pero ¿qué tan difícil ves eso? O sea, ¿es una tarea tan titánica corregir ese tipo de cosas con el transporte público, Alonso? En realidad aquí hay dos dimensiones para analizar el problema, ¿no? Una visión dura de las ciencias duras de la ingeniería, por ejemplo, y una visión más social, política, institucional, ¿no? Gestión.
Exactamente, capacidad estatal. Desde el punto de vista de la ingeniería, resolver los problemas de Lima es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque, digamos, el mundo ha avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, que construir trenes subterráneos es una labor, desde el punto de vista de la ingeniería, sumamente sencilla, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? En el 2014, que inició la construcción de la línea 2 del metro durante el gobierno de Ollanta Humala, Lima solamente tenía una línea de metro, ¿no? Que era la que inauguró Alan García, que se demoró 25 años, no olvidemos. Y a la fecha han pasado 11 años, ¿no? Desde que empezó la construcción de la línea 2 del metro y solamente tenemos 5 estaciones operativas, ¿no? En esos 11 años, Santiago de Chile construyó 2 líneas de metro y está a punto de construir una tercera. Es decir, lo que en el Perú nosotros podemos construir 5 líneas, 5 estaciones de metro, Chile puede construir 2 líneas, ¿no? Y como va a construir 3 y nosotros vamos a seguir con 5 estaciones. Eso es productividad, como veíamos en el programa La otra vez nos decían que la productividad peruana era que 3 peruanos hacían el trabajo de un chileno. Pero no solamente chilenos, ¿eh? La línea 2 de Ciudad de Panamá se construyó en 5 años. La línea 1 de Quito, que tampoco es un país muy avanzado y que tiene muchos problemas, se hizo en 8 años, ¿no? Y nosotros en la línea 1 nos demoramos 25 años y en la línea 2 no sabemos. Estamos entrando en un tema interesante, de hecho está relacionado con un comentario que hace un globalor, Quique GL, que dice, qué buen tema que estamos tocando, que es una pregunta para arrancar, dice, ¿cuál es el proceso de un proyecto desde la idea, su operación, el perfil, el proyecto de inversión, el expediente técnico, la construcción y finalmente la operación? Y lo que nos estás contando es que todo este proceso demora, digamos, una cantidad enorme respecto de otras economías. ¿Y qué hay allí detrás de eso, Alonso? ¿Ineficiencia, corrupción, combinación de las dos cosas? Bueno, yo creo que todo se condensa en un problema que se llama capacidades del Estado, ¿no? Que tiene manifestaciones de incompetencia, pero también manifestaciones muy graves de corrupción. Yo te cito, por ejemplo, el último informe de la Contraloría General de la República sobre corrupción e inconducta funcional, ¿no? Que básicamente lo que dice es que el Perú todos los años pierde alrededor de 25.000 millones de soles, o sea, los tiramos a la basura, los quemamos, los dilapidamos, los despilfarramos, 25.000 millones de soles, ya sea por corrupción o por inconducta funcional, al año. Eso quiere decir que en 4 años, que es un periodo del alcalde de Lima, nos tiramos a la basura 100.000 millones de soles, ¿no? Imagínate, 100.000 millones de soles, lo que podrías hacer tú con esa plata si realmente la pudieras utilizar de una manera correcta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, Ciudad de Bogotá. Ciudad de Bogotá tiene problemas de tránsito tremendos, pero entre el año 2000 y el 2020, el 2000 que se hizo el Transmilenio, el primero, y el 2020, se hicieron 12 troncales de Transmilenio, 12. Nosotros iniciamos se inauguró el Metropolitano en el año 2010. Sobre una vía existente ya además, en la vía expresa. Y en el 2025 todavía no está terminado. Porque todavía no está terminado. Han pasado 15 años y tenemos una línea a medio hacer, mientras que Bogotá en 20 años te hace 12 líneas. O sea, hay un problema muy grave, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el Donald Trump, ¿no? Ahora que se quiere agarrar el Canal de Panamá, ¿no? Me puse a revisar. Canal de Panamá se empezó a construir en 1900, porque los franceses no lo pudieron hacer, lo terminaron los gringos, y en 1910 ya estaba terminado. Se demoraron 10 años construyendo algo que nunca se había hecho y una extensión de 87 kilómetros. 10 años para hacer el Canal de Panamá, los gringos. Con tecnología de hace 125 años. Sí. Y nosotros no podemos concluir 27 kilómetros subterráneos en 15 años. Es que a mí lo que me sorprende, y la primera parte de lo que estás comentando era la parte de la ingeniería, ¿no? Hubo un puente que se colapsó, le quisieron poner una serie de sinónimos en la época de Luis Castañeda. Digamos, la construcción de puentes, pues ya para lo avanzado que está la ingeniería y obviamente que pasan sobre ríos y que más o menos se tiene una idea del caudal, eso ya se superó hace muchísimos años.
y que hoy, digamos, después de ese colapso de ese puente, estemos frente a una estructura entre Barranco y Miraflores, que es prefabricado, que en términos sencillos hay que ponerle unas tuercas y amarrarlo, que va a pasar 6 meses o quizás hasta un año, digamos, eso te habla también bastante y expresa mucha de esa ineficiencia en obra pública que tienen nuestras autoridades, ¿no? Es una mezcla de ineficiencia y corrupción, ¿no? Pero todo derivado de esta noción de que el Estado no puede hacer nada y todo lo tiene que hacer el privado, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco acompañé a mi papá al Hospital Rebagliati, ¿no? El que hizo, que se inauguró en 1950 por el presidente, ¿quién era el presidente? Odría. Odría, ¿no? Exactamente. Y conversando mientras esperábamos, yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿y hacer un hospital como el Rebagliati hoy día sería factible? Porque ese lo construyó Odría en 2 años. ¿Cuánto se ha demorado el Hospital Lorena de Cusco? Que es ni la quinta parte del Rebagliati. Con toda la tecnología que ahora existe. Ni siquiera se ha concluido. Llevan 15 años, 15 años. en procesos y juicios. Ahora son... o sea, es increíble cómo el Estado ha perdido su capacidad para hacer cosas. Porque yo les pregunto, ¿no? El Estado en las actuales condiciones, ¿estaría en capacidad de construir un hospital Rebagliati como lo hizo Odría hace 70 años? Al menos no hay ningún ejemplo de eso, de lo reciente, ¿no? Para nada. Y además, algo que mencionas y algo que es una constante en lo que estamos en estos momentos discutiendo, es la normalización de la demora y los plazos de entrega. Supuestamente quienes han visto, por ejemplo, proyectos con el Estado a nivel micro, saben de que si te demoras un día hay una penalidad, un día, ¿no? Si pasas el plazo de un día. Pero a nivel de estos proyectos grandes, con municipalidades o con el gobierno central, los proyectos pueden demorarse años y no existe un control, una fiscalización o una sanción efectiva para promover que los contratistas entreguen las cosas a tiempo. O, por ejemplo, buscar, si estamos con urgencia de tiempo, buscar una empresa conocida, por ejemplo, por la rapidez de sus obras, ¿no? No se está buscando eso. Tenemos, por ejemplo, yo he visto avenidas que comienza la obra supuestamente para implementar algo, un reasfaltado, y la primera acción es romper y luego casi como en un campo agrícola dejar reposar. No ves a nadie trabajando meses. Y tenemos, me dice Carla, que tenemos esta consulta de GeoGPS, pero esas obras públicas las ejecutan privados. Los privados son los que alargan el proceso para cobrar más al Estado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la...? Es las famosas adendas. Las pues. adendas. Es el mismo caso puntual de Odebrecht, De por ejemplo, Odebrecht, ¿no? o del grupo, el Club de la Construcción. El Club de la ¿no? Construcción. Entonces, a través de las adendas es donde... Pero para que hayan las adendas, o sea, para bailar un tango se necesitan dos. Tiene que haber una complicidad también dentro del Estado, ¿no? Por eso, este instrumento de obras por impuestos, de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, se ha dejado un poco de lado para pasar ya a los acuerdos gobierno a gobierno, los famosos G2G, ¿no? Que se supone que los estados, por ejemplo, para los panamericanos fueron los británicos los que prácticamente hicieron todo, faltando nada, porque no teníamos nada, ¿no? para concluirlo. Entonces, el gobierno británico, con la experiencia de Londres 2012, te hizo los Juegos Panamericanos de una manera muy rápida, ¿no? Pero para, por ejemplo, la construcción del norte, ese modelo no funcionó, porque también se lo dieron a los británicos y colapsó, ¿no? Entonces, yo creo que para este tipo de obras gigantescas, por ejemplo, la línea 3, 4, 5 del metro de Lima, que yo creo que se podrían hacer hasta de manera simultánea, sí necesitarías que otro gobierno lo haga, ¿no? O sea, digamos, adquirir o que nos pasen la capacidad estatal de control, ¿no? De otro gobierno, no el Perú. O sea, un gobierno, como dices, Reino Unido u otro. Por ejemplo, ahora que estamos cerca a China y que China hace sus cosas rápido. Que nos gobiernen. Claro, se le dé, como lo que ha hecho con los panamericanos, el Reino Unido, ¿no? O sea, si el Estado no funciona, lamentablemente, para el bien de los ciudadanos, se le dan ciertas prerrogativas o ciertos permisos para que ejecute la obra y no sea pues un funcionario peruano el que diga, bueno, sí, normal, te estás demorando 5 años, ¿dónde está la adenda, no? ¿Cómo prolongamos la obra? Digamos, otro ejemplo, ¿no? Los teleféricos, ¿no? O sea, ustedes saben que Bolivia tiene muchísimos problemas, ¿no? Pero entre el año 2014 y el 2019, la ciudad de La Paz, Bolivia, que siempre los hemos ninguneado, construyeron una red de 10 teleféricos en 5 años. O sea, 2
líneas de teleférico por año. ¿Qué hemos construido nosotros desde que yo estaba el alcalde, desde Susana Villarán, inclusive Alberto Andrade, se habla de los teleféricos para Lima? ¿Y cuántos tiempo ha pasado? ¿20 años? Y- ¿Cuántos teleféricos hemos construido? Ninguno. Ninguno. Y Lima, de hecho, ya no tiene desde hace varias décadas una obra emblemática. Normalmente tenías que el alcalde electo de Lima era reconocido por haber dejado de legado una obra emblemática y uno identificaba, este la ha dejado tal alcalde y tal otro. Pero ya hace varias décadas que ningún alcalde de Lima deja una obra emblemática relevante de alto impacto en términos de transporte o de movilidad. ¿Eso es correcto? Bueno, digamos, lo más emblemático, el tren eléctrico, que fueron 25 años, ¿no? El metropolitano, que no está concluido, van 15 años. 15 años para un metropolitano. Sigue en periodo de pruebas, mientras no Sí. se pongan las últimas estaciones en la parte norte. Los teleféricos no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Los corredores complementarios empezaron a morir, ¿no? Porque antes eran 5 y solamente quedan 3. El corredor amarillo se murió, el corredor verde se murió. Ahora tienen una competencia feroz con los colectiveros. Los colectiveros, ¿no? Que, además tienen presencia en el legislativo. claro. Alonso, pero ¿y los teleféricos son viables? Porque se habla mucho de teleféricos, pero nuestra geografía, digamos, porque tú mencionabas Bolivia y efectivamente los teleféricos funcionan, pero Bolivia es una olla, pues, ¿no? Entonces, tal vez geográficamente es más fácil. ¿Se puede aquí en...? Sí, claro que se puede, ¿no? Porque, digamos, como Lima ha crecido de una manera tan desordenada, muchas personas viven en cerros, ¿no? Y además, por ejemplo, en la zona de Lima Norte, de lado, tienes una pequeña cordillera chiquita que separa toda la zona de San Martín de Porres, Coma, Los Olivos, de la zona de San Juan del Lurigancho. Si tú te quieres ir de un lado al otro, tienes que bajar toda esa zona pequeña cordillera y subir a San Juan del Lurigancho, cuando podrían estar conectados. De hecho, hablando de Miraflores, el único que más o menos que era turístico, no de movilidad, que era el teleférico de Miraflores, también ha quedado en veremos. Abandonado. Truncado. Y en el caso de estas obras emblemáticas, lo último que de lo que se hablaba y que han dejado algunos alcaldes, pero que tampoco solucionan nada, porque es pasar el tráfico de un punto a otro, son los famosos bypasses, Claro. que tampoco tienen gran impacto, pero digamos los alcaldes se obsesionaban con hacer un bypass acá con el otro lado, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar es la madre del cordero, ¿no? El error del concepto. Porque aquí se piensa que haciendo más carreteras, más autopistas, bypass, se va a solucionar el tema del transporte y no es así. Ujú. De hecho, lo agrava. O sea, hay un fenómeno que se llama demanda inducida, que se ha estudiado en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y se ha demostrado básicamente que entre más autopistas tú tengas, más carriles tenga una vía, peor va a ser el tráfico. ¿Por qué? Porque los automóviles, al ver que hay una vía grande, van todos ahí y el tráfico empeora, ¿no? Un ejemplo clásico de esto era la Javier Prado, ¿no? Ujú. Entonces, lo que se debe hacer, y se ha hecho, digamos, en las grandes ciudades del mundo, París, Londres, Madrid, es quitarle espacio al automóvil privado y que el espacio que es limitado sea para el transporte público, ¿no? Ujú. Además, Alonso, ahí tenemos una ventaja en Lima, que no aprovechamos y que si hubiera un poco de voluntad política se podría implementar. En otras ciudades tienes que desincentivar al auto privado. Acá de por sí, ya solamente menos del 20% de la población, el 18% nomás, tiene su movilidad en auto privado y el 60% en transporte público. O sea, ya existe una realidad de, digamos, de poco uso. Y con 18% de auto privado tenemos el tráfico que tenemos. Claro, es que ese 18% utiliza el 70% del espacio público. Exactamente. Y los demás se tienen que pelear por el 30% restante, ¿no? Entonces hay una gran injusticia, Ujú. porque se premia al que tiene transporte privado, que es muy poco, y todos los demás, pues que se frieguen, porque el espacio público obviamente es limitado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer, no? Lo que se tendría que hacer es crear lo que nunca se ha hecho, un sistema, que el estándar internacional que te dice, una ciudad en el mundo ideal debe tener una línea de metro por millón de habitantes. Ese es el mundo ideal. O sea, Lima debería tener 11 líneas de metro para funcionar. Y tenemos unita. una. Y a propósito del comentario de un Global Lover, Wander, que nos está diciendo de que no tenemos líneas de metro subterráneas, sí la tenemos,
pero 5 estaciones. 5 estaciones. Es una especie de muestra gratis, ¿no? Yo he ido, fui porque quería viajar entré subterráneo en Lima alguna vez, me fui, hice 3 viajes ida y vuelta simplemente por el Como un placer de juego hacerlo. mecánico. Sí, como un juego, como si fuera un juego mecánico. Claro, pero ahí te das cuenta que Lima se ha quedado, pues, ¿no? Porque Santiago de Chile tiene 7 líneas de metro, Buenos Aires tiene 6, Ciudad de México tiene 12, Caracas, que tuvo un momento de apogeo, también tiene 6, ¿no? O sea, las grandes capitales de América Latina, ya no del mundo, de América Latina, le llevan una ventaja a Lima en temas de transporte, pero gigantesca, ¿no? Alonso, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un segundo anuncio de nuestros patrocinadores. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima tratamos la depresión, bipolaridad, ansiedad y otros trastornos neuropsiquiátricos con la estimulación magnética transcraneal, método aprobado por la FDA de Estados Unidos. Somos los auténticos pioneros en el Perú y contamos con equipos de última generación. Estamos ubicados en el distrito de Miraflores. Para más información ingresa a inelperú.com o llámanos al 6209000. Muchas gracias, Inel, por patrocinar este espacio de Global Nomics. Alonso, entonces nos contabas que efectivamente Lima se ha atrasado respecto de otras ciudades y estabas contando un poco las potenciales soluciones a esto. Pero las autoridades saben, o sea, digamos, quien llega a la Municipalidad de Lima tiene una serie de asesores, es una persona que ya vive en Lima hace varios años, entonces tiene una idea previa de qué es lo que hay que hacer, pero aún así no lo hace. Es decir, este sistema que planteas tiene por el otro lado que combatir ese otro sistema informal que se ha creado y que se ha, digamos, hecho metástasis, como decía Faber, ¿no? Entonces, puedes crear el sistema, pero si no eliminas el otro sistema informal, este otro no va a poder sobrevivir ni va a ser competitivo. Claro, pero ahí tienes que ser pues inteligente, ¿no? Tienes que usar las leyes del mercado, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la avenida Javier Prado, que es un infierno de tráfico, donde está el corredor rojo y están los colectiveros que no solamente agravan la movilidad, sino ponen en peligro a las personas, porque hay asaltos, robos, violaciones, es un Y infierno. que ya han empezado a agarrarse las rutas paralelas, ¿no? En San Isidro, Trinidad Morán, o sea, pasan por ahí los colectiveros. Entonces, tú tienes una vía que es 5 carriles de ida y 5 carriles de vuelta, donde debería haber un BRT, es decir, un metropolitano, ¿no? Tú le das el carril exclusivo, pero además tienes que utilizar las reglas del mercado para matar la competencia desleal de los colectiveros. Como el Estado tiene dinero, ¿no? Y el privado debe subsidiar. Entonces, tú para matar a los colectiveros que viven del día a día, la guerra del centavo, tú tienes que hacer, por ejemplo, el BRT de la Javier Prado gratuito 8 meses. La gente no es tonta, ¿no? Entonces, si yo me voy acá rápido, gratis y seguro versus el colectivero, ¿a dónde voy a ir? Alonso, a propósito de la Javier Prado, nos están pidiendo tu opinión sobre las vías elevadas que el alcalde López Aliaga quiere construir por toda la Javier Prado. Obviamente es un proyecto desde el auto privado. O sea, así como, ¿tú ves en primer lugar que sea factible hacerlo? Yo veo que ese proyecto es de una burrada tan grande como el Maracaná, el Estadio Nacional y el Estadio Azteca juntos, ¿no? O sea, es un sinsentido que contraviene todos los estudios que se han hecho en movilidad a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esa vía elevada, que favorece solamente al privado, va a desembocar en algún lugar. Entonces solamente estás trasladando el tránsito de un lugar a otro. O el famoso bypass, ¿no? Claro, mira el bypass que se construyó en el Óvalo Monitor enfrente de la Universidad de Lima. Es un desastre. Igual el tráfico se prolonga hasta el otro Mira lado. el bypass que se construyó en Cercado. En Lima, en la avenida 28 de julio. Ujú. No arreglan nada porque favorecen al transporte privado. Nosotros tenemos que pensar en la lógica del transporte público. Público. Es la única manera. Pero quienes toman las decisiones ven las ciudades del auto privado solamente, ¿no? Como no son usuarios de transporte público y lo sienten como algo lejano o como algo que simplemente se hace de manera secundaria para el resto, ¿no? Yo creo que... Eso, pero también desde que no es una, digamos, pleito que me quiero comprar como autoridad. O sea, finalmente el alcalde de Lima va a estar un periodo
y no va a querer ir por lo fácil, ¿no? Decir, ya, voy a dejar estas ideas de pronto de vías elevadas, voy a impactar un poquito en esos potenciales electores y voy a dejar algunas obras que las puedo construir o dejar bien avanzadas en ¿sabes este qué? periodo. Yo creo que en ese caso Porky, con toda la burrada que yo creo que es esta visión de ciudad, lo hace legítimamente porque está convencido, desde su óptica cerrada, que esa es la solución, ¿no? Cuando estás en el auto privado y dices, ¿cómo evito este tráfico? No puedo volar con el auto. Entonces la otra solución es, le hago un bypass, ¿no? Y comienzo a llenar de bypasses la ciudad que finalmente redunda en algo que has mencionado, ¿no? En vez de solucionar el tráfico, lo empeora el auto particular, empeora a todos. Claro, yo creo que aquí la solución tiene que ser una política de Estado, ¿no? Porque los problemas de Lima son muy graves, ¿no? Y no va a alcanzar pues un periodo de gestión, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que se tiene que hacer, eso yo lo hemos pensado entre varios, ¿no? Que hemos trabajado estos temas, es una alianza estratégica con, por ejemplo, un país que ha avanzado mucho estos temas, ¿no? Francia, por ejemplo, ¿no? Que yo conozco bien. Entonces le dices, ¿cuánto es el presupuesto del MTC? El presupuesto del MTC es el más grande del Estado peruano, ¿no? Entonces, vamos a hacer una alianza estratégica donde en los próximos 30 años tú te comprometes a construirme 5 líneas de metro en la ciudad de Lima, 20 metropolitanos, 10 líneas de teleféricos, pero además me construyes trenes de gran velocidad, como los que tienes para ir de París a Marsella, ¿no? Así bacán. Empiezas a construir metro, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, que ya lo necesita, y los famosos tram para ciudades pequeñas como Trujillo, Piura, etcétera, ¿no? Entonces ya construyes un sistema de transporte. Había un comentario que pasó, ahorita quiero resaltarlo, sobre de AFIS. Hubo un detalle, para mejorar, en lugar de mejorar la semaforización y el tamaño de la avenida Santa Rosa para el ingreso al aeropuerto, pretenden construir una vía expresa elevada únicamente para el auto privado. Es decir, el aeropuerto normalmente se considera, ingreso con el auto privado, y ahora, Alonso, no sé, y a mí me preocupa mucho esta inauguración de esta etapa o de este nuevo aeropuerto que se va a demorar no sé cuánto. El acceso es complicado. Había un problema enorme. Claro. No sé si estás al tanto de ello. Sí, estoy al tanto de ello y te voy a mencionar algunas cosas, ¿no? O sea, el aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo, pues es una infraestructura europea con un acceso nivel Haití, ¿no? Esa es la verdad. O sea, no solamente porque es sumamente ineficiente, sino porque es muy peligroso. La avenida Morales Suárez, por las noches sobre todo, es un tráfico terrible y prácticamente te están poniendo en bandeja para que te roben, te asalten. Va a ser la primera imagen que se van a llevar los turistas internacionales que llegan a Perú, la Morales Suárez, y va a ser un tráfico atroz. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, ahí perdimos también una oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú llegas al Charles de Gaulle, ¿no? En Francia, tú llegas al aeropuerto, abajo está la estación de trenes y al costado está la estación de metro. Claro. Entonces tú no necesitas el automóvil privado. Y es más, la estación aeropuerto de la línea 4, y eso cuando yo me enteré, realmente grité de verdad, no llega al aeropuerto. No está conectada con el aeropuerto. Y se llama estación aeropuerto. Claro. ¿Y se puede arreglar eso, Alonso, de alguna manera? Sí se puede arreglar, pero con una adenda, ¿no? Hay que hacer un túnel Dios mío, para la adenda. que junte la estación aeropuerto con el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Realmente esa es la visión del segmento estanco, ¿no? O sea, las autoridades que estaban construyendo la línea 2, al parecer nunca dialogaron con las que estaban construyendo el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y eso es responsabilidad del MTC, ¿no? Entonces, si tú nada más vas a tener acceso a los grandes aeropuertos o el aeropuerto Jorge Chávez por el vía del automóvil privado, se va a hacer un pandemonio, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, decía Donald Trump, ¿no? Donald Trump decía, nuestros aeropuertos son una vergüenza, se caen a pedazos, nuestra infraestructura es terrible. ¿Por qué? Porque para ir a los aeropuertos grandes de Estados Unidos, por ejemplo, el LAX, ¿no? De Los Ángeles, tienes que ir en automóvil privado, no hay metro. Y se hace pues yo estuve de vacaciones en Estados Unidos y para ir al aeropuerto de Los Ángeles es terrible porque solamente se puede ir en transporte privado. Los grandes aeropuertos europeos, todos, Madrid, Londres, Barcelona, etcétera, París, tienen abajo su estación de metro, ¿no? Y de tren.
Teníamos una pregunta también del Gobalover Víctor Farfán, que estuvo acá hace un ratito en pantalla, de cuáles fueron los motivos por los que demoró la operación de la tuneladora de la línea 2. Es algo también que yo quiero saber. ¿Es cierto que por un momento pensaron en construir la vía subterránea a pico y pala? ¿Es cierto eso? No creo que sea cierto, No. pero se demoró no por problemas de ingeniería, sino por que no se liberaban los terrenos, no se liberaban los terrenos. Y por un tema administrativo, burocrático, la tuneladora no podía avanzar, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, nuestro querido alcalde López Aliaga se opuso, ¿no?, a capa y espada a la construcción de la estación central de la línea 2 Sacó del a sus metro. serenos, ¿no? Para Claro. enfrentarse. Y eso nos demoró el proceso casi un año, ¿no? Si ustedes ven la evolución de cómo van las construcciones de la línea 2 del metro, las más atrasadas son la estación central, que además va a unir con el Metropolitano, y la estación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también la rectora, la señora Gerí, también se opuso a capa y espada. Alonso, ayúdanos, de repente nos puedes ayudar a entender, como experto, como analista de esos temas, ¿cuáles son, digamos, o qué espacio tienen los argumentos a favor de la gestión del alcalde López Aliaga? Digamos, las personas que apoyan su gestión, que dicen que es un gran alcalde. Para los porquitros que nos dónde? ven a veces. ¿Por dónde ves que de pronto alguna razón pueden tener las personas que opinan así? Bueno, en temas de gestión de la ciudad, lo de la piscina de la playa fue un fracaso, además un foco infeccioso. Esta idea loca que tiene de construir puentes elevados por todos lados. Además, en una ciudad bastante sísmica como Lima, ¿no? O sea, el tema de la inseguridad ciudadana, si bien es responsabilidad del Ministerio del Interior, también el alcalde prometió cero hambre, cero violencia, ¿se acuerdan, no? Potencia mundial. Entonces, si bien sus niveles de desaprobación no son tan altos como los del Congreso de la presidenta Dina Boluarte, sí son, digamos, significativos, ¿no? Pero él tiene una proyección, creo yo, bastante clara de aspirar a la presidencia de la República. Claro, más que gestión de la ciudad, hay una posición ideológica con la que un, digamos, porcentaje de limeños importantes se sienten identificados, y más allá de que sea un buen gestor o no, les da lo mismo porque opinan como él, ¿no? Así es, efectivamente. Tenemos además otra intervención de Carmen Cardosa, gracias. Cuando Barrantes era alcalde, Lima quiso hacer el metro, pero no hubo apoyo político y su sucesor de Castillo cambió los Ícarus por buses rojos. Luego Humala también quiso hacerlo con Francia. En realidad, toda esa sucesión de alcaldes que hemos tenido, Alonso, ¿cuál tú dirías que ha contribuido más aunque sea a un avance comparativo con los otros alcaldes? Porque sabemos que ninguno, como está Lima, ninguno de los últimos, por lo menos en el periodo en que yo tengo uso de razón, ha contribuido con una solución amplia al tema de transporte. Pero ¿qué gestión podrías destacar o qué obras podrías destacar que por lo menos han evitado, o no han evitado, sino que por lo menos no hacen que la situación no sea aún peor de lo que es? Bueno, yo creo que habría que retrotraerse hasta, por ejemplo, Alberto Andrade, ¿no? Ujú. Alberto Andrade, que hizo una muy buena gestión en Miraflores. ¿Se acuerdan que se religió con 95%, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, el récord que nadie ha alcanzado. Y luego tuvo, ya en la alcaldía de Lima, pues al enemigo acérrimo, que era Alberto Fujimori, que lo petardeaba porque lo veía como una amenaza para el gobierno, ¿no? Barrantes creo que también tuvo una buena gestión. Bedoya Reyes, que hizo en los años 60 lo que todavía es la vía más importante de la ciudad de Lima, que es la Vía Expresa. En los años 60. Han pasado, ¿qué? 70 años y sigue siendo la vía más importante de Lima. Y además, esa vía expresa supuestamente continuaba, ¿no es así, Alonso? Es decir, tenía una prolongación ya planeada hace 70 años para que se conecte con la Con Panamericana. la Panamericana. Y en ese proyecto que ha estado esperando durante mucho tiempo, por lo menos quiere el alcalde López Aliaga mostrar algún avance, en primer lugar no con la construcción de nada, porque supuestamente, según él, está haciendo el expediente técnico a la vez que la obra, que me parece algo, algunos comentaristas han dicho que ese es el fast track, eso no se llama fast track, es hacer las cosas al Es champazo. posible, pero discutible. Es muy discutible, sobre todo con una obra de esa envergadura, pero tú ves que ese proyecto, en primer lugar, hay cosas que no sabemos, no sé si estás enterado,
¿Tiene cabida ahí una ampliación del metropolitano en ese proyecto? Es decir, ahí está planificado que hay un transporte público que... Debería, ¿no? Claro, Debería. no se sabe porque no hay expediente técnico. No se sabe porque según los amigos que dicen el fast track, ustedes no saben nada de procesos públicos, amiguitos, sí sabemos, aunque sea un poquito, y nos damos cuenta cuando las cosas se hacen a la volada. A ¿no? la champa. Claro, lo que pasa es que volvemos a caer en el error de hacer una obra solamente para el transporte privado, que al final va a terminar igual que la actual vía expresa, ¿no? En un tráfico atroz. Y si ustedes ven, ¿no? Ahí se ve claramente, cuando uno va en el metropolitano todo apretado, ¿no? Pero va mucho más rápido que en el automóvil privado. ¿Por qué? Porque tienes la vía exclusiva. Entonces, tú necesitas, no una, sino por lo menos como Bogotá, tener 10 troncales de metropolitano que en las 10 principales avenidas de la ciudad para que haya un uso eficiente del transporte público. Mencionabas hace un rato el caso de Alberto Andrade, que efectivamente cuando llegó a Lima y tuvo una buena gestión, empezó a la administración de ese entonces, de Alberto Fujimori, verlo como un enemigo, porque además también Andrade, como casi todos los alcaldes de Lima desde los 80, tienen una proyección hacia la presidencia, y creo que hasta ahora ninguno le ha funcionado. No se molesten los seguidores de López Aliaga, pero es la verdad. En el caso entonces de Andrade, y saca medida una duda, cuando lo empiezan a ver como un enemigo es que Lima, el alcalde como autoridad, pierde, gracias al Congreso de esa época, las prerrogativas que tenía como alcalde de Lima, y hoy, digamos, producto de ese conflicto con Andrade, es que los alcaldes de Lima solo tienen potestad sobre las vías metropolitanas y el cercado, pero antes, en los 90, por lo menos durante Andrade y ya después de él no, es que le quitan toda esta autoría que tenía sobre la ciudad. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, pero además se crea como que Frankenstein, ¿no? Donde una autoridad tenía el control sobre el tren eléctrico, otra tenía el control sobre los buses, otra, ¿no? Entonces, y todo eso se ha centralizado en la ATU ahora, porque todo estaba desperdigado, ¿no? En la Municipalidad de Lima, en las municipalidades locales, en el gobierno central, y todo se ha centralizado en la ATU, pero la ATU ya lleva 6 años. ¿Y qué avances ves al ¿Y respecto? qué avance se ve? Ninguno. No hay ninguno. Ninguno. Es más, cada vez Lima está peor en los rankings internacionales en materia de movilidad, de contaminación, de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, la ATU ha avanzado, pero en el papel, ¿no? Pero no ha podido acelerar la construcción de la línea 2, no se ha licitado la línea 3, la línea 4. El alcalde López Aliaga habló del segundo en línea del metropolitano, que al final quedó en nada porque era competencia de la ATU. Los corredores se han ido muriendo, ¿no? Para dar paso a los colectiveros, es decir, la ley de la selva, ¿no? Claro, y en el Congreso cada vez se hacen estas ampliaciones bajo justamente esta falsa premisa de que como el transporte está mal, hay que dejar que los colectiveros Claro, sigan, es ¿no? agravar la situación de 1992. O sea, ya ni siquiera es combi Custer, sino colectivero. ¿Cuál ¿no? es la propuesta que tiene sobre el transporte público? Es decir, Bueno, ¿cómo yo- funcionaría relativamente bien? Porque también magia no se puede hacer, ¿no? Pero Y de ahí seguimos con la pregunta de Quique. No estamos oliendo a Quique tu pregunta, por si acaso. Miren, no sé si ustedes han ido a Quito, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo son los buses allá? O sea, el metropolitano es un sistema de transporte que tiene un acordeón, para ponerlo en sencillo. Pero en Quito son bimodales, o sea, son 2 acordeones, son como 3 buses grandes en uno, ¿no? Entonces, esos autobuses nosotros los deberíamos tener aquí, pero no sueltos, sino como parte del BRT, ¿no? Un sistema integrado. Un además. sistema integrado. Y nosotros deberíamos tener por lo menos unas 10 líneas de metropolitano con los buses que tiene. Ya no estoy hablando pues de Dubái, Quito, Quito. País con menos PBI que el Perú. Claro, con esos buses bimodales, tener 10 líneas de metropolitano. El estándar internacional te dice que una línea BRT, que es muy fácil de construir, facilísimo, se demora 2 años. 2 años. Entonces tú puedes tener, y las puedes hacer en simultáneo, porque además no cuesta mucho dinero. Una línea BRT en Santiago de Chile por lo menos costó cada una $230 millones. Es poco para el beneficio que trae, ¿no? Nos preguntaba Quique justamente hace un ratito sobre
tu opinión sobre este famoso proyecto del tren de cercanías de Callao a Chosica con esta donación que ha llegado de... O sea, yo todo lo que sea trenes lo favorezco, pero no trenes a diésel. Ujú. Porque tú no vas a quemar diésel en la ciudad que tiene la peor calidad del aire de América Latina, ¿no? Es contribuir cada vez más a la contaminación. De hecho, se ha creado un proyecto de ley en Estados Unidos, en California, para evitar que Estados Unidos venda trenes a diésel a países subdesarrollados como el Que es Perú, exactamente a lo que razón pasó. de esta situación que se ha dado con López Aliaga. Pero aún, imaginemos, funcionando a diésel, ya. Tenemos, digamos, se suma lo que los colectiveros de Callao, de la línea del Chosicano suman al medio ambiente. ¿Es implementable eso? Porque estábamos todavía, como todo se hace sobre la marcha, se dice de que se tenía que implementar un segundo carril de la línea férrea para que no hubiera una fluidez en este transporte de cercanías. ¿Lo es implementable o todavía está eso en nebulosa, Alonso? Yo lo veo en nebulosa porque no es parte de una estrategia integral, ¿no? Es a la champa, es ir a ver, avanzando, a ver qué sale, ¿no? Van a traer los a la vagones peruana, y los ¿no? van A a ver, poner a ver en qué, algún a ver qué balcón. pasa, ¿no? Yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer es lo que nunca se ha hecho, que es hacer un proyecto de 30 años, una política de Estado, donde Lima pueda tener un sistema de metro como tiene la Ciudad de México, un sistema de BRT como tiene Bogotá, un sistema de teleféricos como tiene La Paz, ¿no? Y además unos trenes de cercanía como existen en los países europeos, pero trenes de gran velocidad. Ujú, O sea, tú necesitas... La tecnología de los trenes de gran velocidad es de 1960. Han pasado 60 años y para nosotros sería un cambio brutal, pero tiene 60 años. Ramón Castilla implementó el ferrocarril en el Perú solamente 25 años después que comenzaron a implementarse en el Reino Unido. Y aquí nos tardamos, en un mundo más conectado, el triple. Entonces, tú necesitas los trenes de gran velocidad, ¿no? Con un tren de gran velocidad tú estás en Ica en 1 hora, en Arequipa en 2, ¿no? Y sin ningún riesgo. ¿Y quién no quiere que pase? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede, digamos, tener digamos, algo que parece tan lógico, tan factible? ¿Qué barreras hay para que se Lo pase que todo pasa es eso? que si tú empiezas a hacer eso, tú empiezas a formalizar el país. Porque si tú tienes trenes, no hay trenes informales, pues no es imposible. Ujú. No puedes, digamos, extorsionar a un tren de alta velocidad, ¿no? Entonces ahí chocas con la informalidad y con el crimen organizado. Con esas economías ilegales que ya se han empezado a apoderar cada vez más de los últimos congresos de los... Y hablando de esas economías ilegales, wandering, y es un sentimiento legítimo que yo lo he escuchado en varias personas, sobre ese sentimiento cercano a los colectiveros, que te solucionan el transporte de manera al champazo, pero te lo soluciona. Dice, son mejores porque no es porque el otro es esperar 50 minutos desde la estación Matelini o desde un alimentador. O sea, están compitiendo obviamente los colectiveros con el transporte formal, integrado y organizado, pero es por El síndrome de Estocolmo. el síndrome de Estocolmo, pero estamos es por obviamente un problema de ese transporte integrado. Claro, ¿No es así, Alonso? porque está hecho, no está terminado, está mal hecho, ¿no? Y además no es un sistema, es una línea a medio hacer. Tú necesitas una red. Por eso es tan importante pues viajar, ¿no? Ir a la Ciudad de México, ir a Sao Paulo, ¿no? Para ver cómo funciona. Yo hace poco he estado en la Avenida Paulista, ¿no? En Sao Paulo. Oye, qué bacán, ¿no? Los buses, además, ni siquiera a gasolina, ni a gas, ni a diésel, son eléctricos, ¿no? No hay ruido, ¿no? Perfecto. Ujú. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí? O sea, buses totalmente destartalados, viejos. Que se los col- atropellan, Claro. No, y además, por todos incluso cuando se implementa formalmente, por ejemplo, el corredor en el Javier Prado, hay una tendencia, además, sobre todo, como vimos, de demorar las obras. Cuando se hacen las obras de transporte público, son ilegibles en sus rutas. Si nos ponemos prácticos, chicos, ¿dónde podrían ir cada línea? O sea, ¿dónde podría ir un teleférico que funcione y que conecte a determinado metro o que conecte a determinada Así, línea? acá es el ¿Cómo momento donde tú podríamos aprietas el hacer? botón rojo. Imagínate, cada vez que aprietas el botón rojo, hay una obra que aparece en Lima. Ya. O sea, pasaste por encima de toda la parte burocrática, se hizo de manera eficiente, aparece y mejora la ciudad. Y tienes 3 obras para hacer ahora, Alonso, En transporte apretando el urbano. botón rojo.
Cada vez que aprietas el botón rojo aparece una hora. Aprieta el botón rojo Tienes y que aparece una apretarlo, hora. Sí, aprieto así. mencionas una. Y aparece una Ya, hora. la primero es el BRT de la avenida Javier Prado, ¿no? Se tiene que hacer sí o sí. Ujú. Pero BRT con estándar internacional, pues no a la champa, ¿no? Luego yo apretaría y haría la línea en simultáneo 3, 4, 5 del metro, Ujú. ¿no? En simultáneo. En simultáneo, Ujú. ¿no? Y también haría el BRT de la avenida Arequipa-Tacna, el corredor azul, pero BRT, Ujú. no bus como lo actualmente está, ¿no? Porque si tú tienes el BRT, te echas abajo el colectivero, pues, ¿no? Y funciona de una manera cómoda, con aire acondicionado, seguro, no te van a balear, no te van a robar, o sea, funciona mejor. Y algo ¿no? que mencionaste, y me quiero quedar con esa idea bien bacán, que es usar las leyes de mercado para acabar con ese transporte informal. Si tú subsidias ese tipo de transporte, claro, le haces una competencia, es una competencia injusta, claro, porque es una competencia que lleva a la mejora de la ciudadanía con un transporte Ilegal. gratis. Y gratis, 8 meses, por un corredor que la gente se acostumbra y diga, hey, así se viajaba, sí, así no se viaja. Esto no es un viaje en Suiza o Estocolmo, así se viaja en Quito o en Sao Paulo o en nuestros vecinos. O sea, no es una realidad que la gente dice, es que no somos Noruega. No, es que no somos ni Ecuador ni Bolivia. Claro, que Exacto. para nuestra realidad, efectivamente, pones ese sistema y efectivamente va a ser como estar en Suiza. Pero es algo que una realidad propia de los países que están limitando con Así se nosotros. vive normalmente en una metrópoli grande. Claro. Yo creo que con la tecnología que hay ahora es muy fácil hacer trenes de gran velocidad. Yo creo que eso debería ser hasta una meta país, ¿no? O sea, que el Perú ya tenga trenes de gran velocidad, no solamente por el tema de la eficiencia económica, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto en accidentes de carreteras en el Perú? O sea, las carreteras en el Perú son una carnicería. Una carnicería. Si tú tienes un tren de gran velocidad, tu comodidad aumenta, los niveles de seguridad aumentan, tu respeto del medio ambiente aumenta, ¿no? O sea, la puntualidad, ni los niveles de productividad, el país se empieza a formalizar. La salud mental. La salud mental, porque puedes ir trabajando, conectado a tu Wi-Fi, ¿no? Tomarte tu café, así perfecto. ¿Por qué no podemos tener los peruanos ese nivel de vida? Y solamente, ¿no? O sea, por estas autoridades que por no chocar con la informalidad y con el crimen, pues mantienen las cosas como están, ¿no? O sea, vean un poco, no viajen, salgan del país para que vean que lo que nosotros estamos demandando y pidiendo no es algo, pues, de las grandes potencias, ¿no? Es lo mínimo que se necesita para tener ciertos niveles de bienestar que creo yo que todos tenemos, pues, ese derecho, ¿no? Claro. Por ejemplo, en esos famosos trenes de cercanía, hace tiempo, incluso desde el 2016 y antes, hay un proyecto para conectar Lima con el sur más cercano, ¿no? Llegar con un tren A y más, Huacho. cada cierto tiempo se publica, te hacen ilusiones y finalmente queda en ver el mapita por donde uno sueña y se va haciendo viejo mientras va soñando cómo pasaría un tren, no sé, hasta Nazca. O, por ejemplo, se ha construido un puerto en Chancay en tiempo récord, los chinos lo han hecho en tiempo récord, y no tenemos un tren de Lima a Chancay. Y no es que la distancia a Chancay sea enorme, ni tengamos que cruzar cordilleras impasables, es la costa. No tenemos un tren a Chancay, no tenemos un tren a toda la zona del sur cercano de Lima y de Ica. Y no sé en qué estado estén esos proyectos, Alonso. Tú sabes si está en un estado por lo menos Están durmiendo. Durmiendo. Durmiendo, ¿no? ni siquiera en... ¿Expediente, algo? Nada. Lo que pasa es que ahí viene el gran problema, ¿no? La gente que hizo Chancay, que debe ser el Estado, el MTC el que coordine, ¿no? Coordinamos Chancay, línea 2 del metro y el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y ahí se hace un nódulo tremendo, ¿no? Porque utilizaríamos un tren de cercanías para Chancay, que se conecta con la línea 2 del metro, revoluciona el transporte aéreo, el Jorge Chávez, y se hace toda una dinámica económica que no solamente incrementa la productividad, sino que formaliza al país. El Perú es uno de los países más informales del mundo, tiene 80% de informalidad. Entonces, cuando uno está en la informalidad, nada más te hacen así ¡pic! Y caes Ujú, en la ilegalidad. ujú. ¿Y qué es lo que está pasando en el Perú? El Perú está dejando de ser un país informal para para transformarse en un país abiertamente ilegal, ilegal. ¿no? Donde quien gobierna el crimen organizado. Y nos dice un comentarista que siempre nos sigue también, Departamento de Navides, gracias por comentar, porque los mismos peruanos defienden el status quo cavernícola, diciendo que así somos los peruanos. O sea, ahí sí hay una tendencia de resignación en alguna parte de la población,
que asume que las cosas son así, compadrito, cómo lo vas a cambiar, que soñador, esto no es Noruega otra vez y tal. Pero hay realidades inmediatas cuyo cambio está al alcance, Alonso. No es algo que esté lejano a nuestras capacidades como Estado. Y ese cambio, cuando tú lo mencionas, nos va a quitar incluso esa espiral que estamos bajando de la informalidad a la ilegalidad, evitar caer en ese abismo de la ilegalidad y salir de la informalidad a la formalidad. El transporte público ordenado, ¿tú consideras que es un factor importante en que el peruano sienta que hay una estructura, un orden en el Claro. Estado? Es un impacto en la economía, ¿no? Es, digamos, hasta puede ser un impacto psicológico, ¿no? Si tú formalizas el transporte, olvídate, vas a dar un salto de formalidad gigantesco, ¿no? Porque ¿en qué ciudad del Perú hay transporte formal? A 100% ninguna. 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 Todo es la ley del centavo. Había un proyecto en Arequipa, por ejemplo, hace muchos años de un tranvía. Bueno, mira, mi papá es arequipeño y cuando él era niño, estoy hablando de los 50, él iba al colegio en tranvía. Y destruimos el tranvía para darle paso a los ticos, las combis, los buses. Voy a ¿no? llorar ahorita, de verdad, voy a llorar con todo lo que han dicho del diagnóstico, pero ¿con qué podemos empezar, digamos? ¿Con qué? ¿Con qué podemos empezar para...? Ilusiónalos, Alonso. Por favor. Danos un minuto de ilusión. Sí, ¿Con sí, qué? hemos ido muy en doom hoy día y hemos soñado y nos hemos comparado y nos hemos entristecido, pero vamos a acabar el programa con una nota de esperanza, o si no hay esperanza también dinos, por favor, díganos el diagnóstico Yo mortal, creo que Alonso. la esperanza es que la línea 2 del metro se concluya, ¿no? Se concluya y eso gatille un sentimiento de, oye, esto realmente me ha mejorado la vida, me ha cambiado la vida, es necesario que el gobierno impulse los trenes de gran velocidad, los trenes de cercanías, las líneas 2 del metro, el BRT, etcétera, etcétera, para que al fin podamos tener una vida con mucho mayor bienestar. Y creo que es necesario pues que el Estado lidere, ¿no? Es decir, la ATU debe tener más control e impulso desde el Ministerio de Transportes, que es un tema de Estado. Claro, yo creo que sí, ¿no? Porque la ingeniería existe, Ujú. la ciencia está, la tecnología está disponible. Lo que no hay o es muy débil son las capacidades del Estado para sacar adelante estos proyectos, ¿no? Ujú. Bueno, nos dicen ya que tenemos que despedirnos. Nos Otra quedan vez. muchos temas allí, porque podríamos luego en otro momento, Alonso, disgregar, hablar solamente uno de líneas tipo metropolitano, otro de solamente de las líneas de metro. Y yo siempre reviso el mapa de las líneas de metro futuro y veo que cada línea, cada 25 Y años... Faber llora. Y lloro, realmente. Me pongo bien pesimista, pero muchas gracias, Alonso, por estar acá en el programa. Muchas gracias. Ha sido un programa muy bacán sobre la Lima también que... Sí, sobre todo porque uno ve que ya queremos. cada vez más en redes sociales estos videos virales de cómo China de un día a otro te hace un puente o te parcha una carretera. Y acá Incluso- vemos ese puente a medias. Exacto, y acá puente a medias que va a durar un año. O sea, es de locos, ¿no? Sí, eso es capacidad del Estado, ¿no? Bien, Muchas gracias. Nos vemos entonces Mañana. Hasta mañana y de aquí sigue Kepa Show. No se desconecten de la señal de canal ya, denle like, comparten. Adiós. Gracias, Alonso, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos mañana a las 9:30.